Contención absoluta. La Tierra no estaba en guerra. Era un incidente contenido, por ahora. Y chocaban en pleno combate, sin coordinación, sin control real del entorno. Era violencia pura entre dos fuerzas que todavía no entendían del todo lo que eran. Observaba desde la distancia. Esperando. Calculando. Sabía que intervenir demasiado pronto podía empeorar todo. Arriba, en el borde de la atmósfera, el Viltrumita observaba en silencio. No era indiferente. Era evaluación. El tipo de calma que solo existe cuando ya has visto suficientes planetas caer como para no impresionarte con uno más. No había orden de. Y en el Imperio Viltrumita, eso significaba algo simple, no actuar aún. Entonces llegó la interferencia. No fue clara. Fue fragmentada. Scourge, virus, contención comprometida. El Viltrumita no reaccionó de inmediato. Primero escuchó. Luego entendió. Scourge virus. No era una leyenda para él. Era un registro. No una creación Viltrumita, sino un error tolerado demasiado tiempo, un arma nacida de la coalición, refinada con la traición de Tadeus, diseñada específicamente para romper lo que los Viltrumitas creían inquebrantable. No sintió alarma. Sintió algo más propio de su especie. Respeto cauteloso. Abajo, el escenario se aclaraba. Oliver lo había liberado en medio del combate. Mark intentaba detenerlo sin entender el alcance real del problema. Allen ya estaba moviéndose, pero todavía fuera del punto crítico. El Viltrumita descendió. No por impulso. Por decisión. Su forma de moverse no era agresiva ni apresurada. Era firme. Directa. Como alguien que ya decidió el resultado y solo va a confirmarlo. Atravesó la atmósfera y entró en el campo de combate. El Scourge Barras estaba ahí. No como algo visible, sino como una condición del entorno. Y en el momento en que su cuerpo lo cruzó, lo sintió. No como dolor, sino como una intrusión. Su sistema Viltrumita lo reconoció al instante como lo que era, una amenaza real, no inmediata, pero sí persistente. Así que todavía existe. No era miedo. Era reconocimiento de un problema antiguo que alguien había dejado sin cerrar correctamente. El virus empezó a actuar dentro de él. Lento. Estable. Inaceptable si se dejaba crecer. El Viltrumita no perdió el control del cuerpo. Tampoco ignoró el problema. Lo aceptó como variable activa. Abajo, Oliver seguía en combate. Mark intentaba detenerlo con más desesperación que estrategia. Allen se aproximaba. El escenario estaba al borde de escalar o colapsar. El Viltrumita descendido no dudó. Se movió directamente hacia el origen del problema. Oliver. El impacto fue limpio. No brutal por rabia. Brutal por precisión. El choque no era odio. Era resolución de conflicto. Mark lo vio tarde. Alan lo entendió demasiado tarde. Oliver no tuvo tiempo de reaccionar correctamente. El contacto ya había terminado. El Viltrumita no se quedó. Ascendió inmediatamente. Porque el problema ya no estaba abajo. Ahora estaba dentro. El Scourge Barras no lo debilitaba de inmediato, pero lo suficiente como para ser considerado una variable peligrosa si se ignoraba. Y los Viltrumitas no ignoran variables peligrosas. Las eliminan o las controlan. Y él ya había decidido que controlarlo no era opción. Allen lo vio salir del campo. Mark lo notó después. Oliver ya no podía cambiar nada. El Viltrumita lo sintió, ahora el combate real no era el de abajo. Era el suyo. No había pánico. Pero sí una certeza clara, casi orgullosa.
Esto era exactamente el tipo de problema que los viltrumitas no pueden permitirse dejar incompleto. El virus no era una sentencia inmediata, pero sí una posibilidad futura. Y las posibilidades futuras peligrosas no se negocian. Se terminan. La trayectoria cambió. No por huida, sino por lógica de eliminación total. El sol no era escape. Era herramienta. Una forma de garantizar que no quedara nada reutilizable del problema. Mientras aceleraba, no pensaba en sacrificio. Pensaba en eficiencia. En disciplina. En lo que significa ser viltrumita cuando nadie da órdenes. Y en ese pensamiento había algo más humano de lo que cualquiera admitiría. Orgullo. No por morir, sino por cerrar el asunto correctamente. La tierra quedó atrás. El combate quedó atrás. Incluso el virus dejó de ser amenaza y pasó a ser simplemente problema en resolución. Y mientras la estrella crecía frente a él, la conclusión no fue mecánica. Fue firme. Esto no se repite. El calor comenzó antes de que la luz lo envolviera por completo. No como fuego, sino como presión. Como si cada partícula de su cuerpo fuera empujada a recordar sus propios límites. El virus reaccionó. No con inteligencia, pero sí con instinto. Aceleró. Intentó expandirse. Intentó sobrevivir. Pero ya no había entorno. Ya no había equilibrio que romper. Solo había un sistema colapsando sobre sí mismo. La luz creció. Primero fue intensa. Luego dominante. Luego absoluta. Su visión empezó a degradarse. No oscuridad, sino exceso. Demasiada información. Demasiada energía. Demasiado todo. Las formas dejaron de ser claras. Los bordes se suavizaron. El espacio dejó de tener profundidad. Y por primera vez desde que tomó la decisión, su cuerpo respondió más lento. No como debilidad, sino como saturación. Cada movimiento era todavía firme, pero más pesado, más denso, más distante. El virus dentro de él ya no era una variable. Era ruido. Fragmentándose. Rompiéndose sin estructura. Desapareciendo sin dejar patrón. Su percepción del tiempo cambió. No se detuvo. Pero se estiró. Cada fracción de segundo duraba más de lo que debería. Cada avance hacia la estrella se sentía definitivo. Irreversible. Correcto. La luz ya no iluminaba. Consumía. Y aún así, no había duda. No había arrepentimiento. Solo confirmación. Su cuerpo empezó a ceder. No de golpe, sino en capas. Primero la superficie. Luego lo interno. Luego lo que ni siquiera otros viltrumitas verían. Pero su mente seguía alineada. Firme. Hasta el final. La última sensación no fue dolor. Fue claridad. Una única idea, sin ruido, sin interferencia. Problema eliminado. Y luego. Luz. Total. Sin forma. Sin retorno. Fin.